Libercast presenta una producción de Libertópolis, donde nuestra misión es promover un mundo de personas libres y responsables en búsqueda de su felicidad. Creamos valor innovando, analizando y transmitiendo información e ideas. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Contravía, todo a pulmón. Contravía por la tarde, más negocios y Liberviernes. Muy buenas noches, es un gusto estar con todos ustedes. Arrancamos Más Negocios. Les habla María Dolores Arias y me acompaña Chepe Ascoli. ¿Qué tal, Chepe? ¿Cómo estás? Buenas noches, muy bien, gracias a Dios. Y buenas noches, Radio Escuchas. Y buenas noches también a todos quienes nos escuchan por la Plus 102.1 FM, agregando valor a tu vida. Tratamos de agregar valor a través de las ideas con un plus para ti. También tenemos en los controles a Mario Herrera, que nos va a estar acompañando durante esta hora, y si usted nos lo permite, pues lo acompañaremos a su destino, a quienes nos escuchan por la 102.1 FM, a quienes nos ven a través de nuestras plataformas facebook.com/libertopolis.com. También estamos en YouTube, nuestro canal es Libertópolis, y por Twitter @Libertópolis. Así que bienvenidos a todos ustedes y esperamos que podamos ayudarles a hacer de sus empresas más exitosas. ¿Cómo no? Que esa es la idea de Más Negocios. Y Chepe, en la llave maestra me gustaría que habláramos acerca de un artículo que me encontré de cuál es el futuro de las familias empresarias, de las empresas familiares. Así que vamos a nuestra llave maestra. Más Negocios presenta Llave Maestra. No perdamos el impulso, no perdamos esas ganas de hacer mejores cosas, de ponernos retos, y aquí les vamos a dar herramientas que uno debería tomar en cuenta para hacérselo más fácil. Cuando uno tiene un reto, ¿por qué complicarse la vida si uno puede hacer la mochila más ligera? Llave Maestra. Y bueno, ¿cuál es el futuro de las empresas familiares? En un artículo que salió publicado en Business Week, hablaba acerca de este artículo se llamaba Tomando el pulso de las empresas familiares. Y en el momento en que se hizo este artículo, hablaba acerca de dos tendencias visibles para las empresas familiares en este siglo XXI. Uno era que se estaba dando el cambio generacional de los baby boom, y estaban cediendo la dirección a las nuevas generaciones, y por otro lado también era la tendencia de si los nuevos miembros de la familia estaban interesados en tomar esa dirección. Y entonces este artículo también hablaba que una de las tendencias era el cambio generacional, y la otra era que cada vez más mujeres estaban liderando empresas familiares. Y entonces hablaba que las mujeres que lideran empresas familiares o dueñas de empresas familiares eran más proclives a ver la sucesión como algo importante, y hablaban que aproximadamente un 40% de estas empresas lideradas por mujeres tendían más a ser más planificadoras en cuanto a la sucesión. Y entonces hablaba de cuáles serían los retos que se debían enfrentar, todo enfocado en la parte de la sucesión, hablando que ya se daba en estos cambios de los baby boomers y mujeres liderando empresas, era cómo hacer que los hijos o la familia se interesara en los negocios. Y hablaba que era uno de los retos importantes que estaban enfrentando las familias actualmente. Sí, yo estoy de acuerdo con los enunciados que has hecho, María Dolores. De hecho, aquí en Guatemala encuentro lo mismo, independientemente de que le llame baby boomers o no, pero hay una generación que está en el rango de edad de aproximadamente 60, 70 años, que por gusto o por necesidad están comenzando a pasar la estafeta formalmente. Ahora, sí he encontrado que en este grupo de personas que están pasando la estafeta, sus hijos sí están bastante involucrados en la empresa.
no necesariamente en la presidencia de la empresa, pero sí en posiciones clave. ¿Cómo y cuáles creerías que han sido las características o las acciones que han tomado estas familias para que los hijos sí se interesen en las empresas? Creo que no ha sido nada planificado. Creo que ha sido algo, llamémosle, espontáneo. Y ciertamente no he encontrado que muchas mujeres participen en ese rango de edad. Sí he encontrado que hoy en día muchas mujeres están participando. Y ciertamente coincido en que son mucho más planificadoras y mucho más, puedo decir, austeras. O sea que guardan mejor la plata y son más disciplinadas. Eso sí lo he encontrado. Pero no estoy hablando de las personas que tienen 50 años o 45 años. Estoy hablando de una generación más un poquito joven. más joven. Y entonces, lo que has encontrado entonces es que sí, las familias o que los hijos sí se están interesando en participar en la empresa, tal vez no en la presidencia o en la gerencia, pero sí participar en las empresas. ¿Tendrá mucho que ver la cultura familiar con esta situación versus lo que sucede en otros países, como en este caso se refería a Estados Unidos, donde no necesariamente los hijos estaban queriendo asumir o tomar puestos dentro de las empresas familiares? No te puedo garantizar que lo que voy a decir está fundamentado en datos, pero sí te puedo decir que aquí es mucho más fácil que los hijos lleguen a trabajar durante las vacaciones en la trastienda. Claro. Por cuestiones de horario, por cuestiones de no tengo quien los cuide en la casa, pero en Estados Unidos eso no sucede, llegan a su casa y ya. Pero aquí sí hay mucha gente que ha aprendido el negocio en la trastienda. Y esto hace que los jóvenes se vayan involucrando y vayan conociendo el negocio. Conociendo el negocio y queriendo el negocio, que creo que es un factor importantísimo. Ahora, Chepe, ¿no sería un reto para los padres aceptar cuando a los hijos no les interesa el negocio? Definitiva. A pesar de haber estado, en la trastienda. Sí, sí, y yo creo que es algo que cada vez más encuentro que los padres dan libertad, voy a llamarlo en esa forma, a sus hijos de escoger lo que quieren hacer. Antes era un poquito como esto va a ser tuyo, así es que aprendelo. Más te vale que lo aprendas si querés verlo en esa forma. Hoy en día hay más libertad, y lo que sí he encontrado es que hay más gente que está dispuesta a decir, bueno, no voy a trabajar en la empresa, pero sí quiero ser parte de los accionistas de la empresa, porque es un patrimonio interesante el que me está dejando papá y mamá. Y entonces ahí se vuelve más, o sea, siempre es relevante, pero tiene más relevancia entender el negocio, pero también entender todos los órganos que tiene las empresas. Definitivamente, y no solo entender los órganos, sino entender los roles que tengo que jugar en cada uno de los órganos. Claro. O sea, si soy accionista, llego una vez al año a la Asamblea General de Accionistas y voto para ver si la reparto de utilidades es tanto o es tanto, pero no meto las manos. Si soy director, meto las narices y no las manos. Y puede ser que sea gerente, en cuyo caso tengo que meter las manos. Perfecto. Entonces, bueno, este es uno de los temas que encontré que me pareció muy interesante. ¿Cuáles son esos retos que están enfrentando las empresas familiares en este siglo XXI, en el cual, pues, primero, ese cambio generacional; segundo, cada vez va a haber más empresas lideradas por mujeres; y tercero, cómo hacer para involucrar a la familia en el negocio y también aceptar que posiblemente no les interese estar en el negocio. Entonces, aún en cualquiera de los dos casos, es importante ese plan de sucesión. Sí, y es un plan de sucesión, solo déjame utilizar la expresión, no rígido. O sea, lo puedo auspiciar, mas sin embargo no lo puedo controlar. Y otra de las cosas que creo que está sucediendo es que cada vez hay menos empleos. Entonces tengo que crear mi propio empleo. Claro, hay que crear tu propio empleo y crear esa fuente de trabajo. Y creo que también la empresa familiar, si bien es cierto, tal vez no te interese el giro del negocio, sí te va a dar mucha experiencia de cómo manejar un negocio. Sí. Y es por eso que es importante involucrar a los hijos. Sí. Pues muchas gracias, Chepe. Vamos a ir al corte y cuando regresemos vamos a hablar acerca de la planeación estratégica formal con nuestro invitado.
Más Negocios presentó Llave Maestra. Llave Maestra. Las herramientas más completas para enfrentar nuestro actual mundo competitivo. Llave Maestra. Estamos en nuestro programa. Vamos a hablar acerca de la planificación o planeación estratégica formal en las empresas familiares. Y está con nosotros nuestro invitado, el ingeniero Oceden, ¿está bien dicho? Correcto. Oceden, de la Junta Directiva de Intelaf. Y arranquemos con la primera pregunta, Chepe. Bueno, primero muchas gracias por acompañarnos. Conozco a Musti, como le decimos cariñosamente, desde hace muchos años. Y tal vez la pregunta es, ¿crees tú que un proceso de planeación formal dentro de la empresa familiar es algo importante para su crecimiento y desarrollo? Buenas noches para todos. Me imagino que nos están escuchando los emprendedores o futuros emprendedores. Así es, y empresas familiares también, dueños de empresas familiares. Definitivamente. Si la planificación estratégica es importante para empresas familiares. Al principio no, porque uno comienza con recursos limitados, pasa su día tratando con problemas y se agobia de problemas. Pero eventualmente, si tiene la suerte y actúa bien, pues va a salir a flotar, y en ese momento se da cuenta de importancia de planificación. Toma tiempo aceptar que necesitamos ayuda, y toma más tiempo poder aprender e implementarlo, ¿verdad? ¿En qué momentos? Porque decías, y entiendo, uno está empezando, está metido en muchas cosas, resolviendo muchas cosas, pero llega un momento en que te das cuenta que necesitas empezar a hacer una planeación estratégica formal. ¿Cuándo te das cuenta de eso? ¿Cuando quieres crecer? ¿Cuando empiezas a tener problemas? ¿En qué momento es así? Podríamos decir que uno dice, ya es momento de hacer esta planeación. Pues difícil dar un tiempo. Uh-huh. Yo al principio luchaba, decía, pues veo mucho movimiento y no veo ganancia. Okay. En una fiesta, estaba en una mesa y uno de los invitados, nos conocimos platicando, hablando de los temas, él era empresario también, me dijo, mira, 7 años, antes de 7 años no vas a ver ni un centavo. Entonces, como decís, cuando tenés problemas es incorrecto, porque desde el principio tenés problemas. Vivís apagando fuegos, haces tu planificación y todo en tu manera, ¿verdad? En tu mundo, tenés tus colaboradores, estás junto con tus colaboradores todo el tiempo, entonces crees que todos saben todo, pero no es lo mismo de decir, vamos a apartar un tiempo específico una vez al mes y en 3-4 horas ciertos temas definidas y lo vamos a discutir y repetimos cada mes. Ese creo que ningún emprendedor lo hace porque, como digo, vive apagando fuegos. Cuando llega la necesidad de que uno se da cuenta, está corriendo y carga más problemas, cada día más problemas, apagando fuegos. Entonces, llega un momento, dice, bueno, yo ya me aburrí de tanto problema, voy a buscar ayuda profesional, ¿verdad? Entonces, y en ese momento ya decidió, y ya el resto es otro camino también duro. Ahora, María Dolores hizo la salvedad, voy a decir, de planeación estratégica formal. Formal. Pero planeación estratégica, voy a hacer ahora informal. Informal. ¿Siempre existe o no, ingeniero? Definitivamente uno carga sus papelitos, ahora hay notebooks, tablets, lo que sea, celulares, pero uno cargaba su papelito de doblado A4 y apuntando, porque no siempre carga su agenda, etcétera. Siempre existe, el problema es
que no es a largo plazo y va golpeado por problemas diarios. Uno puede tener sus planes, etcétera, pero entran problemas, hasta crisis, problemas fuertes y uno va desviando. Si no tiene el control, pues se pierden esas metas en el camino. Ok. En tu experiencia, ingeniero, encontraste que, digamos, tú superaste el dilema de decir, hago planeación estratégica formal o no, pero ¿toda la organización también lo comprendió al mismo tiempo o se llevó unos meses o días o años más? Y yo creo que la organización viene después. Uno tiene que decidir, comenzar a moverse y luego ya implicar al resto que existe una planeación y hay que seguir, pero igual, toma tiempo. ¿Cuál sería el principal reto que enfrentaste cuando decidiste ya ponerle formal a tu planeación? Pues cuando comenzamos a pelear con el resto de los miembros. ¿Cuáles eran esos retos? ¿Era el rendir cuentas? ¿Era el reunirse cada cierto tiempo? ¿Cuál consideras que fue lo que tuviste que insistir hasta que lograste que empezara todo a caminar? Realmente no fue insistir, sino teníamos la necesidad con los dos miembros jóvenes que se acoplan al ambiente, mis hijos. Por supuesto, una persona es una persona peleando consigo mismo, son tres personas peleando con los tres. Entonces en ese momento sentimos que tendríamos que organizarnos más y luego hacer planes. Y lo más importante, que cada miembro tendría que, no voy a decir acatar órdenes, pero en un sentido, si hay un plan, cada quien tiene que hacer su parte y no hay excusas. Porque digamos, en día a día, uno siente como que está hablando, está en todo momento en comunicación con sus aliados. Pero realmente no es así, son pláticas momentarios, necesarios por problemas, por apagafuegos, pero nunca se aparta el tiempo para hacer una discusión, una revisión general del pasado, actual y hacia el futuro. Ahora, yo tengo un punto de vista que creo que lo compartís por lo que estás diciendo. La planeación no necesariamente es retirarse a un retiro, válganme la redundancia, de una semana o un día o 2 días, sino es la planeación va existiendo mientras uno va caminando, como dicen, para aprender a montar bicicleta hay que montarse en la bicicleta, ¿verdad? Puedes retirarte una semana o 2, pero cuando regresas no sé qué vas a encontrar. Si es que encontrás algo. Si es que encontrás algo. No, a lo que me refiero es, planear es ese acto diario de ir recolectando información y tomando decisiones. Puede ser que no sea tan formal como escribirlo, pero si lo estamos discutiendo y lo estamos socializando, creo que logramos bastante. Definitivamente, pues hay que caminar paso a paso, ¿verdad? Así como un bebé que nace, no esperamos que corra. Entonces, igual la planificación es así. Comienza con ideas simples, ¿cuál es el problema mayor que tenemos? ¿Qué reto enfrentamos? ¿Qué opciones hay? Y una vez que comienza esa búsqueda, pues luego viene ya colaboración, valga redundancia, de colaboradores, y vienen las ideas, vienen más problemas y se va a ir buscando solución. Tampoco es fácil buscar solución, tampoco es encontrar y mucho más difícil implementar, ¿verdad? Hay que pensar todo eso. O sea, solamente el hecho que ya vi el problema, ya lo discutimos, está solucionado. No necesariamente. Hablaste anteriormente de un tema que me llamó la atención y es que decías hacer planes y cada quien sabe cuál es su parte y debe desarrollarla sin excusas. Supongo que entonces esta comunicación de que cada quien sabe cuál es su rol dentro de la empresa es muy importante para lograr que esta planeación estratégica formal se cumpla.
Definitivamente, especialmente si son miembros de la familia, pues cuesta a veces romper, cambiar sombreros, decir, pues este sombrero de familia aquí no se usa y este sombrero de que somos miembros de una junta y entonces tenemos que cumplir con nuestras tareas, asignaciones a lo mejor que podemos y respetarlo. Entonces, en ese sentido, sí es importante definir, tal vez comenzar por definición de tareas de cada puesto, si no lo han hecho. Que de suyo ya es planear. En sí ya es planear. ¿Verdad? O sea, tú haces esto y yo hago esto. Exactamente. El principio de división del trabajo para que no nos estemos pisoteando mientras caminamos. Exacto, haciendo uno la misma cosa duplicado y haciendo diferente forma, quedando mal con colaboradores, con clientes, etcétera. Y luego vienen las políticas, ¿verdad? Porque ¿cómo lo vamos a hacer? Tiene su tarea, pero quiere hacer de esa forma, tal vez a otro miembro no le parece correcto eso. Entonces... Vamos a ir al corte y cuando regresemos, hablemos entonces decías, Oceden, que por un lado pues eras tú y tú decidías y tú tomabas las decisiones y no tenías que consultarlo más que contigo. Y te peleabas contigo. Así es. Sin embargo, se integran más elementos, hay más integrantes de la familia en la empresa y entonces hay que hacer toda esta planeación. ¿Cuál consideras en este caso que fue lo que les ayudó a tener éxito en esa coordinación y dejar de tener fricciones, sino ya trabajar todos como un equipo bien aceitado? Cuando regresemos del corte, hablemos de ese tema. Regresamos a Más Negocios y hoy estamos hablando acerca de la planificación estratégica formal en las empresas familiares. Y nuestro invitado, estamos platicando con el ingeniero Oceden respecto a cómo lograron integrar esta planificación estratégica formal en la empresa, y le preguntaba con respecto a cómo de uno solo, que él toma las decisiones, que se peleaba con uno mismo, entran tres más, cómo lograr trabajar bien en equipo. ¿Qué decisión tuvieron que tomar para evitar o para minimizar esas fricciones y poder caminar y hacer que esta planeación pues llegara a buen término? Pues en primer lugar, todos tienen que entender, aceptar que quieren seguir ese camino, porque también pues a mí no me gusta este ambiente, pues voy a buscar trabajo y me voy. Entonces, como el mayor de la familia, uno tiene la obligación de hacerles ver que no es fácil, pero si se logra hacer lo correcto a largo plazo, todos van a salir y estar mejor que estuvieran buscando trabajo y trabajando para otros. Es difícil lograr eso, pero una vez que cada uno se convence que es mejor esa opción, el resto viene fácil. Luego viene decir... Te interrumpo un segundito. Sí. Este convencimiento, este entendimiento y este convencimiento, ¿lo hiciste formalmente? ¿Llamaste No, a los miembros de la ninguna organización? de estas cosas son formales. Okay. Saben cómo es la familia, ¿verdad? Para decir que un miembro dijo, mire, estamos hecho lata. Los números no sirven para nada. Así que yo les doy 6 meses, si no, vendo mis acciones y me voy. Bueno, ese es un buen incentivo. Así de fuerte, así de fuerte. Así de fuerte. Así de fuerte, ¿verdad? Entonces, de ahí se decide, pues, definitivamente hay que organizarse y buscar solución. ¿Se sale a buscar solución o uno en el camino encuentra, por suerte, digamos, que me tocó escuchar Libertópolis a Chepe en una de estas conversaciones? Entonces hicimos la llamada y llegamos a platicar y así comenzó la organización de una junta directiva formal para nosotros. Hace 9 años, 9, 10 años. Hace 9, 10 años, y entonces se dan cuenta que lo que necesitan es tener una junta directiva que les ayude a llevar a cabo
esta planeación formal, estratégica formal? Definitivamente, una junta directiva es una obligación. Uno estando, como digo, día a día apagando fuegos, se postergan fechas. En cambio, si hay una junta directiva con directores de afuera, es por respeto, por obligación, se fijan fechas y todos apartan su fecha, hacen su preparación y llegan a la junta. Y de ahí comienza poco a poco. Y ahí van, luego entramos si quieres detalle, qué se hace en una junta directiva, y se va caminando. No es fácil, pero una vez comenzado en el carril, camino correcto, el resto viene poco a poco, paso a paso. ¿Tú creerías, aquí voy a sesgar la pregunta, pero ¿tú creerías que la junta directiva ayuda a la planeación formal? Definitivamente, como digo, el hecho que haya una junta directiva ya es un logro, es obligatorio, se reúne cada mes, hay una agenda y ahí comienzan a ver qué problemas hay, qué planes se hace para el futuro, aunque sea al principio informal, y luego llega a una planificación. Por ejemplo, no sé cuántos años para atrás, yo no creía en presupuestos. En ese tiempo Estados Unidos hacía su presupuesto de 20 años, otros hacían 5 años. Yo decía, ni sé qué va a pasar la otra semana, que es un presupuesto. Pero llegamos a convencernos y si hay un presupuesto, se planifica y se va revisando cada mes, ¿verdad? Entonces uno pone sus metas, lo divide y cada mes pues va revisando. Por lo que voy entendiendo, entonces durante esta planeación estratégica formal fuiste entendiendo en ese proceso cosas como tener un presupuesto y entender cuál era la importancia de tener el presupuesto y irlo revisando. Esto quiere decir que también vaya dando el tema de tener cierta flexibilidad para aceptar cosas que no se estaban haciendo y que son necesarias hacer. Definitivamente. Yo creo que escuchando a los amigos emprendedores, etcétera, con ejemplos, mayoría fallan en hacer la transición por una simple razón: por no tener flexibilidad, por creer que él sabe de todo, no le da el lugar, espacio a los otros miembros y simplemente los expulsa. Entonces es muy importante ser flexible, aceptar que uno no sabe todo, necesita ayuda, y otros nuevos necesitan su tiempo para aprender y definitivamente van a cometer errores controlados. ¿Tú dirías, ingeniero, que el rol del patriarca, el jefe de familia, es importante en este proceso? Por supuesto, el de la junta directiva ya más o menos nos dijiste, pero el rol del jefe de familia también. Definitivamente, el hecho que llegamos a una junta directiva significa que hubo algunos pactos, y ahí el rol del patriarca es muy importante, porque él es quien va a decidir dejar la autoridad, distribuir la autoridad, volverse flexible, escuchar ideas, aceptar que ideas de otros también son válidas, y así comienza. Pues si no toma esa decisión, si no muestra esa flexibilidad, no va a necesitar junta directiva porque no va a tener nadie a su alrededor. ¿Qué consejo le darías a quienes están pasando por esta etapa, o sea, que están buscando integrar a nuevos miembros de la familia, dejar de ser el único que toma las decisiones? ¿Qué consejo le dirías? Porque yo supongo que algunas veces tal vez, no sé si es un temor, no sé si es el pensar que ya tiene menos valía porque ahora ya no es el que toma las decisiones. ¿Qué consejo le darías a alguien que está pasando por esa etapa? Pues todo lo que mencionas vale. Uno tiene miedo de que van a cometer errores graves, definitivamente. También el ego, como decís,
voy a valer menos, otros van a decidir lo que yo hacía y ya no voy a mandar, etcétera. Pero todo eso se logra enfocando más allá. ¿Qué quiero yo o cómo quiero ver mi estructura en 5 años? Comenzamos con en 1 año, en 2, en 5, en 15, en 20, en 40. Si nos miramos hacia adelante, todos esos problemas simples realmente, de ego, de mandar, autoridad, pues se disuelven automáticamente. Entonces hay que mirar hacia el futuro y ver que uno es la razón de que sea de esta forma o de la otra forma. ¿Cuál dirías, ingeniero, que sería el punto más importante para definir cuando se comienza el proceso de planeación estratégica? ¿Qué defino? Voy a dejar esa pregunta para el siguiente segmento. Vamos al corte y cuando regresemos responderemos esta pregunta que hizo Chepe al respecto. Vamos al corte y regresamos. Ahora puedes ver todos los programas de Libertópolis por Facebook Live. Facebook.com/Libertópolis. Transmisiones de Libertópolis por Facebook Live en directo. Disfruta de nuestros programas y dale compartir. Regresamos a Más Negocios y estamos hablando acerca de planeación estratégica formal en las empresas familiares. Ok, la pregunta, ingeniero, es, en el momento en que se decide comenzar el proceso de planeación estratégica formal, ¿cuál es el elemento clave para comenzar? Si es que hay. Como decíamos, ordenar que hagan la planificación. Definitivamente no. Hay que preparar el ambiente. La planificación, si es que necesitamos hacer una planificación estratégica, quiere decir que no tenemos un plan. Y para hacer una planificación en un ambiente de apagafuegos, definitivamente no va a suceder. Entonces, si están en ese punto ya decidiendo, me imagino que existe cierta organización y yo recomendaría hacer su junta directiva. Mucho mejor si los directores de afuera que van a incluir tengan experiencia, no necesariamente sean del tema de negocios, del mismo negocio de uno. Es mejor si no son, para que aportan otras ideas, y obligarse a cada uno de hacer, prepararse a esas reuniones. Y luego, lo que se decida en las reuniones, cada quien haga su parte, como digo, paso a paso. No va a ser en la segunda reunión ya tenemos planificación de 10 años. No. Pero comienza con que nos organizamos, nos obligamos a hacer reuniones formales y periódicos, sin excusas, y en esos tiempos, espacios dedicados, comienza la planificación. ¿Frustraciones en el proceso? No. ¿En qué proceso de planificación? Sí. Definitivamente. No es frustración. El tema es, uno no sabe qué hacer. ¿Qué es planificación? Es decir, ¿qué productos voy a vender? ¿Cómo voy a atender a los clientes? ¿Qué grupo de clientes voy a buscar? ¿Qué políticas voy a utilizar? Y así comienzan las preguntas. Entonces, y de ahí, ¿cómo voy a progresar? ¿Cómo voy a expandir? ¿Qué hay que hacer para abrir una tienda más? ¿Qué hay que hacer para conseguir un cliente grande? Etcétera, etcétera. Y así van las preguntas para llegar al... Y tengo una última de mi parte, adelante, por lo menos. Adelante. ¿En qué momento te sentiste ya, voy a decir, satisfecho con el proceso que se había instalado? Yo creo que desde la primera reunión o desde que decidimos tener una junta directiva y hacer reuniones formales, periódicos, obligados, yo creo que desde ese momento
yo me sentí muy bien. Por supuesto, luego viene el proceso. Al principio cuesta más, no es solo de revisar cómo fue el mes pasado, sino hay que ver qué cumplimos, qué hay que hacer, etcétera. Un montón de proyectos y se va caminando. Pero yo creo que decisión de hacer reuniones formales, formar una junta directiva, es el punto de inicio para formalizarse. Cuando hablaste de tener una junta directiva en la cual incluya directores externos, ¿esto también fue una decisión que tuviste que consensuar, explicarle a los demás miembros de tu empresa, de tu familia, por qué había que tenerlo o fue fácil explicarlo? Pues ese tema lo solucionó Chepe. En la primera reunión que tuvimos nos dio una presentación, una explicación, y dentro de eso fueron definidos los términos, nombres, razones, etcétera. Entonces, de ahí realmente de esa noche salimos todos los miembros satisfechos y decididos que necesitaríamos esa ayuda. Y convencidos de que necesitaban un director externo que iba a conocer la empresa. Bueno, la empresa estaría aprovechando de las ideas, experiencias que traiga ese miembro de afuera y lejos del propio negocio. Es una variedad importante la experiencia. Tú sugieres que no, o sea, no necesariamente, como decías, y lo que sugieres es, no tiene que ser de la industria, y si no es de la industria, mejor. Definitivamente, porque uno busca planificar, es escoger o buscar encontrar el camino correcto. Y yo sé qué estoy haciendo. Si sigo haciendo lo que estoy haciendo, pues está definido dónde voy. Si yo quiero llegar a otro nivel, definitivamente necesitaría otra persona con otra perspectiva que no mira al negocio desde adentro, sino lo mira desde afuera y desde más lejos, macro. No es el negocio adentro, sus problemas es una cosa, desde afuera, mirando todos los demás negocios, analizar su propio negocio, es el punto de vista necesitaría un emprendedor dentro de su empresa. ¿Tienes alguna? No, yo estoy bien. Bueno, tal vez una última sería, ¿cuál sería tus dos sugerencias principales para estas personas que nos están escuchando y que están escuchando tu experiencia? Todo lo que hablamos, resumiendo, pues, patriarca, ser flexible, estar dispuesto a transferir la autoridad, distribuir la autoridad por el bien de todos, para el futuro, aceptar que se van a cometer errores y buscar ayuda profesional para organizarse. Y obviamente para esto no existe un manual en cuanto a ser flexible, distribuir la autoridad. También esa es la parte donde se cometen todos estos errores. Pues así es, simplemente no decir, no, así no se hace. Así se hace como yo digo, yo tengo la experiencia, yo hice este negocio. Pues tú no puedes saber mejor que yo. Esa es la mentalidad equivocada, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros en una de esas pruebas perdimos un contenedor de juguetes porque queríamos probar algo diferente. Ese fue antes de la junta. Entonces, hay que estar abierto que se van a cometer errores y se va a aprender por parte de los miembros nuevos. No existe experiencia sin errores, ¿verdad? Entonces, esa es la flexibilidad que debería ser patriarca, decir, voy a transferir, voy a quitar mi ego por el bien de todos para el futuro. Ahora, ¿cómo en el papel de patriarca ser objetivo, y tal vez ahí no es como patriarca, sino como gerente de la empresa o presidente de la empresa, ser objetivo con el rendimiento de los miembros de la familia? Decir, sí se están logrando sus objetivos, sí, como decimos decimos, sí está dando el ancho o sí está dando los resultados que pedimos. ¿Cómo lograr esa objetividad? ¿Es preferible que lo haga el director externo o se hace de forma colegiada en ese rendimiento de cuentas y decir, sí,
cumple con lo que estamos, con los objetivos del puesto. Sí, te entiendo. Para comenzar, no todas las personas tienen las mismas cualidades. Entonces, hay que ser flexible en eso también. Va a haber un miembro que va a agarrar 3 áreas y los va a manejar muy bien. Va a haber otros miembros con una área que maneja, tal vez va a necesitar ayuda. Entonces, tener ese espíritu de colaboración, por supuesto con críticas suaves, pero dejar ese trabajo a un director externo creo que no es lo apropiado. Si llega a un punto extremo que no se logra, tal vez solicitar ayuda, pero ese debería arreglarse internamente con madurez y flexibilidad de todos. Pongo siempre la meta del futuro. Para todos va a estar bien, así que pues, colaboramos todos lo que podemos. Y si él no pudo hacer su parte, pues y si yo tengo capacidad, tiempo, ayudo y así salimos todos flote. Establecer ese trabajo en equipo. Definitivamente es la palabra trabajo en equipo. Y obviamente eso también permea a todo el resto de la organización, porque si entre la familia existe ese trabajo en equipo, los colaboradores externos de la familia se dan cuenta que esa es la dinámica de trabajo. Como dicen, la mejor enseñanza es que miran a uno haciendo las cosas. Entonces, si ven que desde arriba se está organizando, pues todos comienzan. Y no es que porque vieron y se van a organizar, sino ya parte de esa planificación, implementación, trae las aplicaciones. Ver programas, propagar los programas a los colaboradores. Hay un montón de cosas que se puede hacer, pero sí va contaminando hacia otros niveles. Sí, y que esa era mi siguiente pregunta en cuanto a cómo hacer para que esa planeación no quede solo en la junta directiva, y no solo quede en los miembros de la familia, sino que vaya permeando y que todos vayan entendiendo por qué se está creciendo, por qué se están haciendo los cambios que se hacen, por qué si siempre lo hemos hecho así, ahora resulta que lo vamos a hacer de otra forma. Pues definitivamente una planificación es algo teoría. Si no se implementa, si no se pone a ejecución, no va a servir. Entonces, en esa implementación, los otros grupos, niveles van a entender por qué se están haciendo los cambios. Definitivamente, el patriarca va a tener otro problema. Sus colaboradores de antes que aprendieron a la decisión unilateral del patriarca y también en su propio área tener flexibilidad permitida para tomar decisiones, con estos cambios se van a incomodar y les quedan 2 opciones. O simplemente no son flexibles, se van, o se van adaptando, educándose de nuevo para un nuevo ambiente. Qué interesante cómo eso también es... Nos ha pasado los dos. Se han ido gente que no les parecían los cambios, no se sentían bien, se han quedado otros y no necesariamente los más aptos, pero en el camino se fueron preparando y hoy día son los pilares de la empresa. Qué interesante. Nos hacen una pregunta con respecto, Chepe, al FODA o DAFO, si se usa para hacer mediciones o se utiliza de otra forma en la planeación. Bueno, ciertamente, a mí particularmente FODA no me gusta porque uno discute mucho entre si es oportunidad o es fortaleza. Me gusta decir, aquí están las cosas a favor y aquí están las cosas en contra. O sea, dos grandes grupos. Dimensiones. Pero una vez eso, tenemos que medir definitivamente cómo quitamos los obstáculos y si los quitamos y cómo aprovechamos las oportunidades y si las aprovechamos. Entonces, si es necesario, sí. Si se usan, tú eres más proclive a usar oportunidades y problemas, y de ahí medirlos y cómo podemos trabajar con esto, minimizando los problemas y maximizando estas oportunidades. Sí. Ingeniero, ¿con algo que quieras cerrar o tienes alguna otra pregunta? ¿Algo con lo que quieras cerrar el programa o algún consejo, algún comentario para quienes nos están escuchando? Pues, patriarcas... Hay que entregar las armas controladamente.
Hay que entregar las armas controladamente. Flexible y pues quitar el ego pensando que el futuro va a ser mejor para todos. Pensando siempre ese largo plazo, no hay que perder de vista el largo plazo. Largo plazo, eso es lo más importante, porque el camino es duro, arduo, difícil. Y si yo no tengo en mi mente que creo que vamos a estar bien y no creo bien en eso, se va a desarmar el equipo en el camino. Entonces hay que poner metas, la vista a largo plazo, para que los problemas del momento se suavizan. Pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros, gracias por haber aceptado la invitación. Buenas noches. Gracias y buenas noches a todos. Quiero agradecerle a Alejandro Orellana, quien nos mandó saludos, también a Roberto Linares, muchísimas gracias por tu comentario y gracias por las felicitaciones por tocar estos temas. Muchísimas gracias a todos y gracias también a quienes compartieron nuestra transmisión. Que tengan una excelente noche, nos escuchamos en nuestra siguiente emisión de Más Negocios. Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerden que si quieren conocer más de nuestros programas, seguirnos en las diferentes redes sociales, o si quieren ver nuestros programas y conocer a nuestros conductores e invitados, pueden ingresar en www.libertopolis.com. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor.